Capítulo 5. ¿Cómo puede beneficiarte orar en lenguas? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Tal vez lo que te resulta más difícil cuando hablas con una persona importante es saber de qué hablar. Dios comprende esta dificultad y esta limitación que tenemos, y por lo tanto, nos ha dado el don del Espíritu Santo para que nos ayude en la oración. Aun cuando conoces todos los principios y los versículos sobre la oración, sigue siendo difícil saber exactamente qué pedir y cómo conviene hacerlo. Recuerda que el Espíritu Santo es llamado el ayudador y que para eso está aquí. A lo largo del Nuevo Testamento, cada vez que las personas recibían el Espíritu Santo, se liberaba un fenómeno maravilloso. Comenzaban a hablar en lenguas que no entendían. Eran idiomas celestiales. Eran las lenguas de los hombres y las de los ángeles. Cuando hablas en lenguas, el Espíritu Santo se hace cargo y te ayuda a orar. El que habla eres tú, pero el Espíritu Santo es quien te da las palabras y la pronunciación. Hechos 2:4. Estas increíbles lenguas son también evidencia de que el Espíritu Santo mora en los creyentes. Estas lenguas maravillosas se caracterizan por el tartamudeo. Cuando las personas hablan en lenguas, oirás con frecuencia muchos ma y ba. Eso que oyes son los labios que tartamudean. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Isaías 28:11. En el segundo, octavo, noveno, décimo y decimonoveno capítulo del libro de Hechos, hay historias maravillosas de personas que reciben el Espíritu Santo. Estos ejemplos confirman que el rasgo más común de quienes recibieron el Espíritu Santo es hablar en lenguas y profetizar. Mientras lees este libro, quiero que tengas fe para recibir el Espíritu Santo y también para hablar en lenguas. Cuando hables en lenguas, recibirás ayuda para pasar más tiempo en presencia de una persona importante. Orarás por más tiempo y con mayor intensidad. Recibirás apoyo, te animarán y podrás orar. Ahora quiero compartir contigo algunos pasos simples que te ayudarán a recibir al Espíritu Santo y a hablar en lenguas. ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? 1. Confiesa tus pecados. Confiesa tus pecados y pide perdón a Dios por todos los errores que has cometido. Una vez que estés limpio por la sangre de Jesús, estarás listo para recibir el Espíritu Santo. La sangre siempre viene antes que el aceite. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran ungidos con sangre y luego con aceite. La sangre te limpia y te hace puro, lo bastante como para recibir el Espíritu Santo. Solo después de ser limpio de todo pecado por la sangre de Jesús, podrás recibir el Espíritu Santo. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará del log de aceite, y lo echará sobre la palma de su mano izquierda. Levítico 14:15. 2. Pide el Espíritu Santo. Ora al Padre para recibir el Espíritu Santo. Esta es una de las únicas cosas por las que Jesús nos enseñó que debíamos orar. Recibirás hoy el Espíritu Santo cuando se lo pidas a Él. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:13. 3. Abre tu boca y habla con Dios. Cuando oras por el Espíritu Santo, tienes que creer que has recibido el Espíritu Santo. Luego debes abrir tu boca y hablar con Dios. Cuando lo hagas, el Espíritu Santo tomará el control de tu lengua y empezarás a hablar en lenguas. Recuerda que Dios no va a poner una radio en tu estómago que empezará a hablar por sí sola. Eres tú quien debe hablar y el Espíritu Santo te dará la habilidad para expresarte.
Lee el siguiente versículo y te darás cuenta que lo que debes hacer es hablar mientras el Espíritu Santo te da la habilidad para hacerlo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Hechos 2:4. Le Belea. 4. Consigue que un siervo ungido del Señor ponga sus manos sobre ti para que puedas recibir el Espíritu Santo. A lo largo de toda la Biblia, las personas han recibido el Espíritu Santo cuando una persona ungida puso sus manos sobre ellos. Aún Simón, el hechicero, reconocía el poder de la imposición de manos. Notó que cuando posaba las manos sobre las personas, éstas recibían el Espíritu Santo y empezaban a hablar en lenguas. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Hechos 8:18-19. 5. Ora hasta recibir. Espera poder hablar en lenguas y ora por el Espíritu Santo hasta que hables en lenguas. ¿Por qué deberías ser diferente a las personas del libro de Hechos? Todas esas personas, cuando oraron por ello, recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Espera recibir el mismo Espíritu y hablar en lenguas de la misma manera. Pedir por el Espíritu Santo es pedir en la voluntad de Dios. Ten confianza cuando ores por el Espíritu Santo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5:14-15. 6. Sé persistente. No te des por vencido cuando no recibas el Espíritu Santo, o no hables en lenguas a la primera oportunidad. Continúa orando por el Espíritu Santo. Existen muchas recompensas para aquellos que persisten en la oración. Yo no recibí el Espíritu Santo la primera vez que oré. Tampoco lo recibí cuando alguien puso sus manos sobre mí. Solo recibí el Espíritu Santo luego de varias semanas de orar y ser persistente. Y aunque casi me doy por vencido, nunca lo hice. Y un día, mientras tenía mi tiempo de devocional echado sobre mi cama, empecé a hablar en lenguas. Y qué día tan glorioso fue. También les dijo: ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a verlo a medianoche y le dice: «Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a visitarme y no tengo nada que ofrecerle»? Aquel responderá desde adentro y le dirá: «No me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están en la cama conmigo. No puedo levantarme para dártelos». Yo les digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sí se levantará por su insistencia y le dará todo lo que necesite. Lucas 11:5-8, RBC. 7. Deja que el río fluya. Cuando empieces a hablar en lenguas, no te detengas enseguida. El Espíritu Santo es un río. Deja que el río fluya. Sigue orando y deja que el río de lenguas fluya a través de ti. En un principio, cuando recién empieces a hablar en lenguas, tal vez suene gracioso e incluso tonto. Cuando un río nace es pequeño y poco impresionante, pero, a medida que crece, se hace más ancho, más fuerte y más poderoso. Y cuando es un río poderoso, es cuando se convierte en una bendición. Permite que el don de lenguas fluya fuera de ti como un río poderoso. Cuando tu don de lenguas fluya así de tu interior, serás bendecido grandemente. Muchas personas no se benefician del hablar en lenguas porque no permiten que el río de las lenguas fluya de ellos adecuadamente. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7:38-39. 25 beneficios de orar en lenguas. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros.
1 Corintios 14:18. ¿Cuáles son los beneficios de hablar un lenguaje que no entiendes? Pablo debió de tener una buena razón para hablar tanto en lenguas. Era algo que hacía más que cualquier persona que conociera. La habilidad de hablar en lenguas es, probablemente, el mejor don que Dios dio a los cristianos. Quiero compartir contigo por qué es tan importante orar en lenguas, aunque no entiendas el lenguaje que hablas. Cada razón tiene una base bíblica, y quiero que, por tu propio beneficio, pienses en ellas. 1. Cuando oras en lenguas te cargas como una batería. 1 Corintios 14:4. 2. Cuando oras en lenguas eres inmediatamente inspirado por el Espíritu Santo. Hechos 2:4. 3. Cuando oras en lenguas, oras desde tu corazón, espíritu. 1 Corintios 14:14. 4. Cuando oras en lenguas, tu oración es dictada y dirigida por el Espíritu Santo. Hechos 2:4. 5. Cuando oras en lenguas, operas directamente en el reino espiritual. 1 Corintios 14:14. 6. Cuando oras en lenguas, las otras personas no entienden lo que dices. 1 Corintios 14:14. 7. Cuando oras en lenguas, los demonios no entienden lo que dices. 1 Corintios 14:14. 8. Cuando oras en lenguas, puedes oír, a través de la oración, la voz del Espíritu interpretando. 1 Corintios 14:13. 9. Cuando oras en lenguas, puedes orar por muchas horas como Jesús. Marcos 1:35. Lucas 6:12. 10. Cuando oras en lenguas, puedes practicar intercesión por almas, familias y naciones. Efesios 6:18. 11. Cuando oras en lenguas puedes hablar contigo mismo y con Dios. Esto te ayuda a concentrarte en Dios en cualquier lugar en donde estés. 1 Corintios 14:28. 12. Cuando oras en lenguas agradeces y das buenas alabanzas. 1 Corintios 14:17. 13. Cuando oras en lenguas anuncias al mundo que Cristo está en ti. Marcos 16:17. 14. Cuando oras en lenguas das el primer paso hacia las cosas sobrenaturales. Hechos 2:4. 15. Cuando oras en lenguas ejercitas tu fe. Gálatas 3:5. 16. Cuando oras en lenguas haces lo que hacían hombres importantes como Pablo. 1 Corintios 14:18. Hebreos 6:12. 17. Cuando oras en lenguas puedes orar contra tus enemigos, en su presencia, sin que sepan lo que estás diciendo. 1 Corintios 14:2. 18. Cuando oras en lenguas puedes orar y pensar a la vez. 1 Corintios 14:14. 19. Cuando oras en lenguas puedes orar y estudiar libros seculares. 1 Corintios 14:14. 20. Cuando oras en lenguas puedes orar y leer tu Biblia. 1 Corintios 14:14. 21. Cuando oras en lenguas puedes orar y leer otros libros. 1 Corintios 14:14. 22. Cuando oras en lenguas puedes orar y escuchar discos compactos. 1 Corintios 14:14. 23. Cuando oras en lenguas puedes orar y ver videos. 1 Corintios 14:14. 24. Cuando oras en lenguas puedes orar y hacer tu trabajo a la vez. 1 Corintios 14:14. 25. Cuando oras en lenguas puedes caminar mientras lo haces. 1 Corintios 14:14.